Comenzamos entonces con la última lección para este seminario dedicado a la influencia de Schelling en la filosofía de Martin Heidegger. Hemos estado realizando un recorrido a partir de lo que tendría este, que que ver directamente y con la importancia del pensamiento de Schelling, de su vida y obra. Después anunciamos también que parte de ese recorrido de la importancia del pensamiento de Schelling durante su época, las distintas influencias también de Schelling que hemos recorrido, sobre todo de la influencia del propio Hölderlin, de las discusiones y los intercambios con Hegel, también su formación con respecto a Kant, los intercambios y las influencias con Fichte, la discusión con Jacobi, la importancia de Descartes, Spinoza, Leibniz en todo este periodo, sobre todo desde el comienzo y de la juventud de la filosofía de Schelling. Nosotros ya desde el Von Big, este texto de 1795, también en las lecciones previas sobre mitología, incluso también sobre la forma de de una posibilidad de la filosofía en general de 1794, ya vamos encontrando todas esas distintas influencias de Schelling que nosotros nombramos y que resaltábamos que en el texto del propio Heidegger, de la Gesamtausgabe número 42, titulado El Tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, curso de 1936, dictado en la Universidad de Freiburg, encontramos ya todo un recorrido y una importancia que intenta resaltar el propio Heidegger con respecto a dar cuenta de la obra y la tarea de Schelling y de su interpretación, ¿no? Como intentar situarlo, intentar ubicarlo, dar datos de la vida de Schelling, las ediciones de su obra, los escritos que hay publicados también sobre él. Em, Intenta, pensemos, ¿no? Está dictando una Foa Lesung, una lección universitaria, para gente ya entendida, especializada en filosofía, en estos temas, y sin embargo acude, ¿no? A esta contextualización. Heidegger es algo notorio, interesante. Si nosotros tomamos el texto sobre Kant y el problema de la metafísica, por ejemplo, o alguno de los seminarios que dicta Heidegger sobre Nietzsche, no encontramos este recorrido previo, ¿no? Este momento previo ahí como de formación que sí lleva a cabo en, en este momento con respecto a Schelling, ¿no? Eso es principalmente notorio. Y después, bueno, ¿no? Nos va situando en esta pregunta de Schelling por la libertad y de la relación de la pregunta por la libertad con respecto también a la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Después el texto, y esto es algo que resaltábamos por lo menos en la tercera y cuarta lección, que la edición con la que contamos en español, que es esta de Waldhüter, la editorial, tiene unas cuestiones ahí de errores conceptuales en algunos casos y después de otras cuestiones que no coincide el ordenamiento, la estructuración, el ordenamiento del índice de la obra con respecto a la versión en alemán, ¿no? Si uno toma el texto que la otra vez mostraba de lo que constituyen o de lo que conforman la Gesamtausgabe, que son los libros de edición de Vittorio Klosterman, en este caso, bueno, sería este, del número 42. Encontramos que toda la estructura de la obra no coincide prácticamente en absoluto con la edición en español. Nos vamos a encontrar con un Inhalt, con esta parte del contenido, eh, con un comienzo preparatorio donde va a marcar sobre acápite 1 y después va a pasar a B, C, D, E. Y nosotros, en cambio, ya en la edición en español, en lugar de tener esa distinción,
encontramos discusiones introductorias, ¿no? Las Foabe Tractum, pero después separado en 1, 2, 3, 4. Esto ya nos genera ahí un problema. Y luego pasa a la primera parte, cuestión que va a estar dividido en primera parte y segunda parte. Y dentro de la primera parte vamos a encontrar el capítulo 1 y luego el capítulo 2, ¿no? Esto en la edición alemana. En cambio, acá en la edición en español nos encontramos con otra estructura donde va a poner A, 1, 2, 3, 4, así en adelante, B, C, y después otra numeración con números romanos que son parte de un apéndice con el que cuenta la edición en español. Y de hecho, en la medida en que también en su momento había ido avanzando con la lectura de la edición en alemán y confrontando la edición en español, noto que hay agregados o determinadas partes que queda poco claro realmente de dónde, de qué fuente fue la que trabajó, o sea, con la que trabajó el traductor, o la traductora, mejor dicho, Mariana Dimopoulos, y esta edición de Hildegard Feik, con respecto a esta edición en alemán que está hecha por... em, a ver si encuentro quién está. Bueno, no lo, no lo tengo acá a mano, pero de hecho no tiene tampoco una... hacia el final del texto. Stuttgart, Ingrid Schüssler. Bueno, en fin, no. Acá, bueno, acá tiene, sí, sobre escrito, este, la cuestión es que después la edición en español, a lo que iba, tiene algunos agregados de un seminario posterior al cual se va a dedicar Heidegger. Nosotros en el segundo o tercera clase hicimos un listado de los textos en los cuales explícitamente Heidegger aborda eh, la filosofía de Schelling, y después dijimos que a partir de la década del 40, básicamente vuelve a retomar estas lecciones y siempre enfocándose principalmente, y esto hay que entenderlo, ¿no? Esta insistencia por parte de Heidegger de intentar dar cuenta de que el texto, la obra más importante de Schelling, de la filosofía de Schelling, es el Freiheitsschrift, e incluso que es una de las obras principales de la filosofía occidental, ¿no? De la historia de la filosofía occidental. Ya lo hemos recalcado, lo resaltamos, aprovechamos también esta circunstancia para marcarlo. De hecho, ya las Privatvorlesungen de Stuttgart, ya por especialistas en Schelling, ya dan cuenta de que son mucho más importantes y más interesantes que la propia, el propio escrito, el propio tratado sobre la esencia de la libertad, ¿no? Eso por un lado. Y después me queda la duda si parte de fragmentos que no están incluidos en esta edición de la Gesamtausgabe número 42 pertenecen a esas lecciones posteriores. Me ha quedado la duda. Ya está, dijimos que estaba el texto en alemán separado en primera parte y segunda parte después de las consideraciones preliminares. Ya continúa, ¿no? Con el escrito, con la diferencia en acápites y de vuelta vuelve al A, B, C, D, ¿no? Acápite 2, acápite 3, 4, así, hasta eh, prácticamente el 7, hasta la segunda parte segundo capítulo de la primera parte, ¿no?
Y así continúa, ¿no? Toda esta división, más algunos agregados que tiene la edición en español, que queda poco claro de dónde los sacaron, que no coinciden con la edición alemana y demás, realmente generan un conflicto para poder seguir la obra, para poder marcar realmente para un trabajo académico hay que prestar mucha atención, para un paper o algún escrito así de ese estilo, hay que prestar mucha atención porque realmente termina siendo ahí como un poco confuso, un poco problemático poder ir continuando con el estudio del texto. Eso lo quería aclarar porque, bueno, hay poca bibliografía en español con respecto a la obra de Schelling y de Heidegger. Y bueno, contar con un texto en el cual desconozco realmente si hay otra edición más actual. De hecho, esto tiene, no, el otro texto ese era, que también tiene una serie de errores de tipeo, tanto en la edición en alemán como en la traducción. Obviamente, hay cuestiones que me parece que el texto directamente de Schelling se puede corregir, hay varias ediciones, pero en cambio con el problema que nos encontramos con la obra de Heidegger es que predomina esta edición y que tiene estos errores o estas determinadas inconsistencias. Entonces, bueno, ¿en qué medida estamos estudiando de lo que Heidegger eh, propuso y cuánto también termina modificando, cuánto termina influyendo la traducción o la elección de la traducción y demás, ¿no? Siempre lo mejor, por tanto, para ir purgando algunas cuestiones y delimitando o intentando eh, achicar lo máximo posible esas diferencias y esos abismos que nos presenta el lenguaje, nos presentan las distintas ediciones y demás, es tener la posibilidad de confrontar con la obra. Bien, habíamos comenzado la última clase, la clase número 4, con un recorrido general de las problemáticas que abraza el texto de Schelling, ¿no? Las voy a nombrar, no me voy a detener de vuelta en cada una, porque bueno, para eso estaba grabada ya la clase anterior. Em, lo voy a nombrar para mencionar la estructura de la obra. Nos vamos a detener en algunos de los pasajes que incluye la obra, de las problemáticas que incluye la obra. No vamos a llegar a abarcar todo. Vamos a confrontar algunas cuestiones con respecto a lo que propone Heidegger. Ya hemos estado haciendo esa tarea. Lo vamos a volver a repetir a eso. Y después, hacia el final, dos cosas interesantes, importantes que me gustaría poder llegar a compartirles. Por un lado, cómo sigue el camino de Schelling, posterior al Tratado sobre la esencia de la libertad humana. Tengo en mi mano este texto que se denomina Die Weltalter, que son las edades del mundo. Es una edición chilena, traducción por Renato Ochoa. Es un texto que adquirí hace ya varios años, en el 2017, si no me equivoco, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Valparaíso, en Chile, donde me gustaría compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el prólogo a la obra, para poder comprender, para poder entender el pasaje de la problemática libertad, de necesidad y libertad por parte de Schelling a la problemática de libertad-tiempo, ¿no? De cómo pasa de un sistema de la libertad a un sistema del tiempo o de los tiempos, o de un tiempo todo en el que quedan incluidos o quedan abrazados esa multiplicidad de tiempos. ¿O por qué necesariamente al momento de pensar el tiempo generamos
esta, esta triplicidad o esta cuestión trinitaria también de lo temporal, y acá hay la cuestión de las voluntades que nosotros mencionábamos, están jugando un rol, van a aparecer también esta idea de los eones de tiempo. Va a aparecer también esta cuestión ahí interesante, mitológica, con respecto a las distintas máscaras de Dioniso, de lo dionisiaco, eh, referente al tiempo también. eh, De hecho, bueno, a veces lo menciono, ¿no? Yo hace unos años, en el 2021, había publicado este libro que era Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche. Y en este texto abordo justamente, en lugar de hacer la relación entre Schelling y Heidegger, que de hecho Heidegger también aparece, era la influencia en uno de los capítulos con respecto a Dionisos de la influencia de Schelling en Nietzsche, ¿no? Una cuestión ahí que me había llevado a un trabajo bastante interesante porque no, no es un... queda la duda de si es un vínculo, un estudio directo, qué tanto conocía Nietzsche sobre la filosofía de Schelling, pero que encontramos pasajes sobre las divinidades de Samotracia, sobre las lecciones de filosofía de la mitología, sobre cuestiones ahí que tienen que ver también de este tiempo de la sociedad del mundo, en el cual hay una coincidencia, hasta incluso pasajes textuales, ¿no? Y que tienen fuentes en común, se comparten fuentes en común entre Nietzsche y Schelling, como Friedrich Kreutzer, entre algunos, con simbología y mitología, uno de los textos ahí principales, donde hay estudios de filólogos que han sido la influencia de este Schelling oscuro, de este Schelling que pasa de esta problemática donde se mantiene el eje de la preocupación por el mal, pero ya no en relación a la libertad únicamente, sino pensada esa libertad y ese mal en torno al tiempo, ¿no? A la problemática de los tiempos o del tiempo, y donde se intenta abarcar esta cuestión del mal, de esta cuestión también de la negatividad o del resto, de aquello que queda ahí siempre sin posibilidad de ser subsumido dentro de la razón, de la lógica. eh, Aparece esta cuestión ahí dionisíaca, mitológica, importante, ¿no? Y en uno de los capítulos, como le decía, en el capítulo número 3, el lugar de Dionisos en las interpretaciones filosóficas, yo lo dividí en 4 puntos, que era mito y culto a Dionisos, la huida y el advenimiento de Dionisos, toda esta idea del Diacomen de Gott que aborda en sus Vorlesungen Manfred Frank, por ejemplo, que tiene dos textos importantes que son Der kommende Gott, el Dios venidero o el Dios en devenir, o el Dios viniente, y el otro texto importante de Manfred Frank se titula eh, El Dios futuro. Una cuestión así, bueno, el Dios venidero y del otro es algo de, a ver si tengo la cita acá. Eh, Manfred Frank, Frank, Dios en el exilio, God in exile, yes. Sí, sí, sí. Y después el otro punto es todo es Dionisos, la voluntad como lo uno primordial, justamente acá también, ¿no? De todo lo que hablábamos eh, de Schelling retornando a esta idea también de Genkai Pan, de lo uno todo, de esta cuestión de la unidad, de la totalidad, de pensar la voluntad. Habíamos dicho que Schelling era el promotor de toda una corriente de la filosofía de la voluntad, que se disparaba para el lado de Schopenhauer, que se disparaba también para Nietzsche, en la cuestión de la filosofía de Kierkegaard, etcétera, también tenía sus influencias, y sobre todo de encontrar un primer Nietzsche metafísico, donde también obviamente hay un nexo antes.
que si bien puede haber una influencia directamente por parte de Schelling en la filosofía de Nietzsche, está esta raíz schopenhaueriana, wagneriana, de pasar a denominar ese principio o ese origen de todas las cosas como Uaine, ¿no? Como uno primigenio, uno primordial, donde nosotros mencionábamos que el primero que piensa lo absoluto en tanto absoluto o como absoluto es Schelling, incluso sobrepasando los límites de la filosofía de Fichte, y que de eso se termina denominando esto absoluto como indiferencia, también como un grunt, ¿no? Infundamento en la filosofía de Schelling termina pasando a lo Urlebendige, ¿no? A lo vivo primigenio, o a lo vivo originario, ¿no? Y después el otro punto dentro de este capítulo era Dionisos en la doctrina de los misterios, ¿no? Y acá abordaba un texto poco conocido de 1815 del mismísimo Schelling, bueno, esta es la tapa del libro, del mismísimo Schelling, que se denomina Las divinidades de Samotracia, ¿no? Un texto también interesante donde a partir también, como decíamos, de un desarrollo de la mitología, del culto a los cabiros, de todo lo que tiene que ver con la isla de Samotracia, y cómo se veneraba a los distintos dioses, etcétera, etcétera, también cómo el hemisferio masculino, femenino, van teniendo una tensión, una relación, y eso se va adorando en distintos grados y en distintos modos de manifestación de esos misterios y también de acceso en los iniciados. Em, y esto que parece tan especulativo, tan fuera de lo filosófico y demás, en Schelling cobra una importancia o una impronta filosófica más que interesante porque, y que recae a su vez en la filosofía de Heidegger, porque esto, hablar de iniciados, iniciación, bueno, el inicio, ¿qué es esta cuestión de la problemática del inicio de la filosofía o del comienzo de la filosofía? ¿Es lo mismo hablar de inicio, lo mismo hablar de comienzo? Y bueno, ¿qué es esto del nuevo comienzo, del otro comienzo de la filosofía también por parte de Heidegger? ¿Qué nos está proponiendo ahí? Entonces, esa conceptualización es una impronta, es una influencia que aunque Heidegger no lo nombre, es el que está promoviendo o el promotor, la influencia de esos conceptos filosóficos es Schelling en Heidegger, ¿no? De hecho, yo les mencionaba, hay un texto que se titula, acá lo tengo, perdón, lo tenía acá a mano, que es la influencia, la deuda inconfesada de Heidegger de la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941, y en ese texto, en este texto que tengo en mis manos, van apareciendo algunas cuestiones que les puedo llegar a nombrar, como diciendo, bueno, esta cuestión también de cómo influye el Gotisales, Dios es todo, la cuestión también de para acá, está la idea de las potencias, en la Potenzlehre, la doctrina de las potencias, también la problema de la cuestión de la identidad y la diferencia, como tiene una influencia en Heidegger, la cuestión de la cuadratura, de Gefirt, ¿no? La de mortales, divinos, cielo-tierra, ¿no? Esa la que se llama como la cuadratura, la cuaternidad. Este, mm, Leía también de la ocultación, de la Unverborgenheit, ¿no? Esta cuestión también de la aletheia, son conceptos desarrollados por la filosofía de Schelling y que tienen un rol, una influencia en la filosofía de Heidegger, ¿no? Después, otra de las cuestiones interesantes que yo le quería compartir era el problema del inicio y que acá hace en este estudio una diferencia que
que realmente me había parecido importante. Lo tenía por acá, donde va marcando un punto clave, a mi entender, con respecto a al cambio de hacer filosofía de Heidegger, de la importancia para Heidegger de la filosofía ya en esta época de los Beiträge, sobre el comienzo, ¿no? Donde eh, es notorio cómo la preocupación de Schelling por el inicio eh, tiene tanta influencia, tiene tanto, acá lo encontré, tiene tanta impronta en la filosofía de Heidegger que termina surgiendo este texto, ¿no? Titulado ahí sobre el comienzo, em, que es el pensar el inicio, ¿no? Pensar en lo absoluto. em, Eso, manuscrito de 1941, bueno, justamente, ¿no? Pertenece al tomo 70 de la Gesamtausgabe. Y ese texto es interesante, es importante porque eh, justamente quien piensa el inicio, quien piensa el principio absoluto de todas las cosas, es Schelling, ¿no? Entonces ahí está marcando, y como le decía también, esta cuestión mitológica, de mito y culto con relación a los iniciados, bueno, acá esto es lo que le quiero compartir, ¿no? La diferencia entre Anfang y Beginn me parece interesante resaltarlo, compartirlo, porque justamente nos va a marcar esta cuestión filosófica, filológica, mitológica, teológica, eh, y que tiene una repercusión fisiológica, psicológica, antropológica. em, Exagerándolo ahí un poco, ¿no? Pero decir, bueno, cómo esta cuestión ahí de lo absoluto y del modo en que lo comprendemos, em, desde la perspectiva en la que nos paremos a ver y analizar la problemática de este principio, de este Uaine, de este Urgrund o de este Ungrund, nos está marcando la cancha, ¿no? Nos está marcando un modo de posicionarnos y de comprender el mundo, de relacionarnos a nosotros mismos, de relacionarnos con las cosas, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con esta cuestión del desocultamiento, ¿no? Y separar en esta idea de comienzo e inicio, con el comienzo con una cuestión de no cuándo, en tanto interrogar también al tiempo, sino esta cuestión también del inicio y decir, el origen del por qué surgen, ¿no? ¿Por qué surge lo que surge? El ser es en el inicio. El inicio es una noción a través de la cual Heidegger intenta designar el ser. Hay una distinción entre inicio y comienzo, entre Anfang y Beginn. Ya acá también incluso hay una elección de traducción, ¿no? Nos puede poner, sin embargo, en el camino correcto para entender la noción de inicio, ¿no? Esta distinción entre Anfang y Begin, lo que él intenta, Jiménez, llevar a cabo, es esta distinción entre Anfang y Begin, ¿no? Y poder entender la noción de inicio en Heidegger. Dice Heidegger, comienzo quiere decir surgimiento de este penar en un momento concreto. Comienzo quiere decir surgimiento de este penar en un momento concreto. Otra cosa distinta designaría el inicio. El inicio tiene que ver con que haya iniciados en algo. Y así dice Heidegger, los pensadores son los iniciados por el inicio, los alcanzados por él y congregados por él. Podemos decir que el interés de Heidegger por el inicio no tiene que ver con una preocupación temporal. Lo que le preocupa a Heidegger no es cuándo se pensó algo,
sino más bien el origen a partir del cual ese algo llegó a ser pensado. Acá una distinción, ¿no? El inicio no tiene que ver con una preocupación temporal. Lo que le preocupa a Heidegger no es cuándo se pensó algo, en qué momento, en qué tiempo, sino más bien el origen a partir del cual ese algo se llegó, a partir del cual ese algo llegó a ser pensado. ¿Qué es lo que promovió ese pensamiento? A esto llama inicio, a lo que inicia el que algo sea pensado de cierta manera. Me recuerda un poco también, y abro el paréntesis porque me voy a ir un poco por las ramas, pero esta cuestión del método genealógico nietzscheano, ¿no? No es una cuestión de genealogía en tanto buscar un... Ahí tiene que ver también con el concepto de Ursprung, ¿no? De salto originario y esta cuestión ahí de origen también. eh, de esta cuestión genealógica de buscar, bueno, esos momentos, esos eventos, esos acontecimientos que son disruptivos y que no necesariamente tienen que ver con, o sea, que tienen que ver con una lógica de un cambio de pensar, de preocupación, de un motor que lleva a esta cuestión, ¿no? Más bien al origen a partir del cual ese algo llegó a ser pensado. Ahí, ¿no? Que tiene que ver una cuestión, un poco también esa cuestión genealógica, me parece. Que no tiene que ir con buscar un origen en tanto, con un origen temporal, sino por el origen que hace que surja ese inicio. A esto llama inicio, a lo que inicia el que algo sea pensado de cierta manera. Si la filosofía clásica había encontrado aquí la acción del intelecto agente, Heidegger busca este agente fuera del hombre de manera que tenemos el siguiente binomio, un iniciar y un iniciado. No se trata, sin embargo, de que algo o alguien piensa por el hombre. Este intellectus agens animae rationalis tiene más bien el sentido de indicar una suerte de causa última fuera del hombre de por qué podemos llegar a pensar como pensamos, pero que no hace que los pensamientos dejen de ser pensamientos nuestros. Bueno, esta cuestión, ¿no? Esta distinción que me interesa que quede clara y que es una influencia clave en el viraje, en el cambio de perspectiva y de influencia por parte de Schelling en Heidegger, esta diferencia entre comienzo e inicio, ¿no? Y hay una cuestión ahí también eh, en el sentido de que, bueno, lo absoluto y esta cuestión que tiene que ver con este infundamento que está pensando Schelling en el escrito sobre la libertad, que es anterior a la discusión y a la tensión entre necesidad y libertad, es anterior a esta distinción entre bien y mal, al Dios como naturaleza y al Dios como existencia, eh, al Dios como fundamento de la existencia, de Dios como existence, como existente. Este infundamento, esto que se posiciona antes, tiene que ver con un comienzo, pero un comienzo que en el proceso, en la cuestión orgánica que intenta resaltar Schelling, se da cuenta que en este proceso de libertad y de necesidad que van a ir surgiendo en vistas al desarrollo
a ese proceso de lo absoluto, en ese despliegue, justamente en un proceso de lo absoluto en tanto que pensar ese principio en tanto absoluto no está totalizado, no está completo en el principio, sino que hay un inicio que inicia un despliegue y que se da cuenta Schelling que el error que él cometía en su periodo de juventud era postular lo absoluto como concluido, como ya totalizado, eh, conformado. Acá dice, bueno, esta cuestión de la libertad y de la aparición y surgimiento del mal tiene que ver con mostrar y permitir que en ese despliegue de lo absoluto, que en ese despliegue de Dios y en ese intentar, en esa reflexión, en este sí, en este reflexionar sobre sí mismo e intentar contemplarse o mirarse a sí mismo por parte de lo absoluto, y en esta cuestión también de, bueno, para volver así, necesita también la expansión, ¿no? ser meramente contracción, sino generar expansión y que aparezcan las criaturas de esto absoluto. Y mostrábamos que en ese proceso de expansión y de apertura hay distintos grados de manifestación de eso absoluto que intenta reflexionarse, que intenta volver a sí mismo. Encontramos que ese centro o esa máxima expresión lo encuentra en el ser humano, ¿no? Y que es el centro de la máxima expresión a su vez de la libertad también. En esta cuestión de despliegue y de alcanzar en ese proceso de manifestación, de apertura, de expansión, de ir alcanzando el grado de la conciencia, ¿no? Y bueno, esta cuestión también de la conciencia y la autoconciencia en este terminar de reflexionarse sobre sí mismo, en este ponerse y diferenciarse de lo otro. Cuestión que nosotros mencionábamos, ¿no? Es decir, bueno, algo que le critica justamente, decía, el yo no puede ser lo absoluto, aunque Fichte intente denominarlo yo absoluto, porque el yo implica conciencia y en este ponerse como objeto de sí mismo y de ponerse como sujeto y en este distanciarse de sí, de ponerse, contemplarse como objeto, genera también una suerte de suspensión de lo temporal, etcétera, etcétera, todo lo que se le critica ayer a la Wissenschaftslehre de 1790 si no me equivoco, no, 1000, bueno, el texto de Fichte, se me fue la fecha. 1790 la tercera crítica de Kant, em, 1007, uy, se me fue la fecha, o 1804. A ver si lo puedo googlear. Em, La doctrina de la ciencia de Fichte. Se me fue la fecha. 1794, sí, ahí está. Estaba 1790 había dicho, no, 1794. Ya para las primeras publicaciones de Schelling. Decíamos, ¿no? Decir, bueno, justamente ese yo absoluto con toda esta cuestión de la toma de conciencia, esta que necesidad de espíritu, etcétera, etcétera, no puede ser yo absoluto, no puede ser un absoluto porque ya está implicado en este grado también de conciencia y que está necesariamente implicado en esta relación de conciencia inconsciente, de espíritu, de sujeto-objeto, etcétera, ¿no? Todo en un entramado que no es apto
para esta cuestión del absoluto, ¿no? Em, Schelling lo ve claramente a toda esta problemática. em, y por eso, justamente en estos grados de, de aparición, de manifestación de lo absoluto, aparece el ser humano ya con esta posibilidad justamente de la toma de conciencia y de la posibilidad también de tener la capacidad de ser libre para tanto para el bien como para el mal, ¿no? Y que dentro también del ser humano, como voluntad individual eh, o propia, tiene esta capacidad de este, desarrollar o elegir cerrarse sobre sí mismo y optar por una voluntad individual o abrirse y permitir la manifestación de una voluntad universal. Entonces, todo lo que va explicando y desarrollando Schelling se va dando como en al menos dos planos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con el proceso, el desarrollo y la manifestación de lo absoluto, de Dios, y por otro lado, con el desarrollo y la manifestación de la naturaleza y también del espíritu, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones, que aquello para lo cual se va desarrollando en algún punto de la naturaleza también queda de manera análoga expresado a partir de la línea del espíritu. Por eso también hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza y otra que tiene que ver con la historia. Tiene que ver con el proceso de lo real y el otro con el proceso de lo ideal. Hay también toda una serie ahí de distinciones importantes. ¿Qué es lo que se va a terminar dando cuenta? Nosotros decíamos, bueno, eh, esto que resalta justamente es que aquella posibilidad del mal en algún punto termina posicionado en, en, en Schelling como esta aparición, esta Möglichkeit, esta posibilidad del mal siempre latente, que no es en sí, que no aparece como justamente que lo termina haciendo una analogía con respecto a la Krankheit, a la enfermedad. em, em, Se termina dando cuenta Schelling de que en todo este poder de decisión, en todo este proceso, en todo este desarrollo orgánico, justamente, lo que implica la vida, lo que implica el movimiento, lo que implica la fuerza y esta voluntad que se manifiestan en la vida, que son el promotor de esa vida y que luchan y resisten justamente contra el mal, resisten contra la enfermedad, resisten contra la cerrazón o el cierre, el ocultamiento contra ese vacío, contra esa tiniebla, contra esa oscuridad, en pos de la luz, en pos de la apertura, en pos del amor, en lugar del ego, etcétera. Toda esta lucha ahí media metafísica, en todos los planos, ¿no? Física, psicológica, fisiológica, etcétera, etcétera. Se va dando todo este plano, esta tensión de opuestos que van generando el movimiento y que justamente en el poder de alcanzar eso absoluto, en poder de alcanzar eh, esa completitud a partir del amor, etcétera, etcétera, se va dando cuenta que, bueno, finalmente lo que se está jugando detrás de esta cuestión de la libertad, detrás de esta cuestión del mal, es el tiempo, decide, ¿no? Y por eso va a intentar generar este tratado titulado Die Weltalter, las edades del mundo, y después más adelante van a aparecer el sistema de las edades del mundo, como otras Vorlesungen por parte de Schelling, que van a intentar dar cuenta, explicar todo este proceso del que nosotros hablamos a partir de una perspectiva de tiempo, ¿no? Aquello que encerraba en Schelling la preocupación sistemática de Freiheitsschrift, ahora aparece
en torno a la problemática del tiempo, en la edades del mundo, ¿no? Que era un poco también dentro del programa, a ver si lo tengo acá a mano, hacia el final, ¿no? Clase número 5, libertad y tiempo, el devenir de Dios, la voluntad propia y universal del amor, esto que estábamos mencionando recién, hacia la filosofía positiva y el estado de la cuestión entre Schelling y Heidegger, ¿no? Algo también de lo que mencionábamos recién al respecto con la deuda inconfesada de Heidegger, que es una de las últimas escritos, de lo poco que tenemos también en español, y que se trata de este texto de Alejandro Rojas Jiménez, que no es ni más ni menos que un estudio de postdoctorado, ¿no? En el cual, bueno, justamente encontramos bastante referencias, si bien el texto de Rojas Jiménez no es un libro sumamente extenso, detallado, etcétera, etcétera, sí me parece que es un buen puntapié para tener como referencias aspectos de la obra de Heidegger en general para poder ir y adentrarse a investigar en alguno de los temas que le interese, sea el tema de la cuadratura, de la Entbergen, también eh, de las otras cuestiones, bueno, los propiamente dicho, los seminarios en los que aparece explícitamente mencionado Schelling eh, y demás, ¿no? Otro de los puntos y los rasgos importantes, como mencionamos, el tema del inicio, comienzo, etcétera, etcétera, aborda también la cuestión de la sentencia de Anaximandro y algunas claves de lectura que da con respecto a cómo Heidegger lee a los filósofos presocráticos. em, Tiene que ver ahí también con una metodología y una perspectiva schellingiana por parte de Heidegger, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, me gustaría este, buscar en el texto de Schelling de las investigaciones filosóficas quizás algún punto más por las dudas que se esté escapando y después pasar sí a ese estudio de la sociedad del mundo para, como le decía, ¿no? Bueno, hicimos un recorrido con el estado de la cuestión entre Schelling y Heidegger y después hacer y lograr esta conexión entre la preocupación de Schelling por la filosofía de la libertad con respecto a la sociedad del mundo, ¿no? A cómo pasa esa problemática libertad-tiempo. ¿Cómo estamos con la hora? Bien, sí, tenemos un rato todavía para poder continuar. Habíamos dicho, ¿no? Toda una cuestión del hilo argumental del Tratado sobre la Esencia de la Libertad que tiene que ver con la relación entre necesidad y libertad. Después dijimos que hay toda una relación o una discusión, mejor dicho, sobre el panteísmo, sobre los modos de entender el panteísmo, que no necesariamente es fatalismo. Después dijimos el concepto y la posibilidad del mal, entendiéndolo como base de un concepto vivo de libertad, pensar el concepto también de absoluto, la puesta en distinción por parte de Schelling entre fundamento y existencia, una tercera parte donde la pregunta por el paso de la posibilidad a la realidad efectiva del mal, y ello todavía en el sentido general de su eficacia universal. Hablábamos de la relación entre una Melligkeit des Böse y una Wirklichkeit des Böse. De hecho, quien no tengo el libro a mano porque lo tengo en otro lado, el texto de Ana Carrasco Conde, La limpidez del mal, justamente va titulando los distintos capítulos en referencia a esta posibilidad del mal, realidad efectiva del mal, cómo va pasando, ¿no? Estas instancias del mal dentro de este Freiheitsschrift. Con esto también la mismidad y el amor, cómo se condicionan mutuamente para poder ser efectivamente reales.
La realidad del mal se basa en lo absoluto mismo. Es necesaria una formación completa de la mismidad para que el amor y la unidad se puedan realizar en ella y por ella, ¿no? Esta relación también entre necesidad y libertad, como la realidad del mal se basa en lo absoluto mismo. Es decir, es necesaria una formación completa de la mismidad, de la Selbstheit, para que el amor y la unidad se puedan realizar en ella. Aclarar el concepto de libertad viva usado al final en la parte introductoria. Después se habla de toda una discusión con respecto a Kant y Fichte. Yo le decía que uno de los textos principales, eh, desde el principio, Schelling tiene una influencia kantiana muy fuerte. De hecho, también era importante esta cuestión del texto mm, sobre la génesis del mal, ese texto que utiliza Schelling para poder recibirse en su formación como filósofo, como teólogo. Y el texto sobre la religión de Kant es clave también en esta influencia. Después, para Schelling hay que buscar el fundamento de la libertad en un lugar más profundo, en la plenitud de la nada, el fundamento absolutamente indeterminado, a partir del cual se produce toda determinación y todo ser por medio de diferenciación. Hay un originario decidirse y diferenciarse. Esto que decíamos, ¿no? Hay un único momento de libertad propiamente dicha, pura y dura para Schelling, y esto tiene que ver con una decisión pretemporal que se da en el individuo, y que hay un único momento, un único instante, un Augenblick, en el cual uno realmente decide si se va a inclinar por el bien o se va a inclinar por el mal. Y después todo el resto, el- el- la existencia temporal del individuo no es más que una, un, un llevar a cabo el destino de esa decisión primigenia, de esa decisión atemporal, eterna, que uno ya cometió, ¿no? Después estudiar la aparición concreta en el hombre de esta cuestión del mal. La posibilidad general del mal consiste, como ya ha mostrado, en una escisión entre el fundamento y la existencia determinada, en una fijación unilateral a la existencia que no permite que esta última sea encarnación del fundamento incorpóreo e indisponible, sino que se esfuerza por alcanzar por su cuenta lo general y fundamentador. Esto es clave también. La aparición concreta en el ser humano del mal tiene que ver con la posibilidad general del mal como escisión entre el fundamento y la existencia, ¿no? Entre el cerrarse y la apertura. Después, en este, Schelling se pregunta por el concepto de Dios a la vista del mal así determinado. Dice el problema de la teodicea, la libertad de Dios, la medida en que fundamento y existencia son uno en él, en Dios, no puede consistir en una elección libre entre el bien y el mal o entre varios mundos posibles, sino solo en aquella interna necesidad que procede de la decisión originaria por sí misma, y sin la que Dios sería un abstracto incorpóreo, pero no lo absoluto. No es una elección dada a Dios, es más bien la expresión de una libertad de decisión originaria que solo puede recaerle a un ser finito y aún no decidido. El mal es tan necesario como el bien. Dios, en tanto que absoluto, es aquello que solo puede realizarse efectivamente en la libertad humana. Dios es considerado como vida y después finalmente aparece lo del concepto del infundamento, ¿no? Del Ungrund.
Y yo le mencionaba también en la clase anterior que la diferencia entre libertad y necesidad se relaciona con el infundamento como indiferencia, no como diferencia. Y bueno, lo que le mencionaba también hacia las primeras clases era esta cuestión eh, de realmente es un trabajo arduo la lectura de estas obras, y que en este despliegue, en este aparecer, en esta cuestión de la Offenbarung, justamente la revelación de lo absoluto, ya va anticipando en este Freiheitsschrift la cuestión también de la temporalidad y de estos mundos, ¿no? Y yo les quería compartir eh, uno de los pasajes, por ejemplo, con respecto a este despliegue. Yo lo tenía anotado incluso como pensarlo con esta cuestión de las edades. Acá lo tengo. Lo marca así, ¿no? La revelación en el sentido más concreto del término, dice, el hombre es la más alta cima de la revelación, pero el hombre arquetípico y divino, aquel que estaba al inicio junto a Dios, en el que han sido creadas todas las demás cosas, incluso el propio hombre. Esta cuestión, ¿no? De la Offenbarung que veníamos mencionando. El nacimiento del espíritu inicia el reino de la historia, así como el nacimiento de la luz inicia el de la naturaleza. Hay dos inicios, ¿no? Justamente esto que marcábamos nosotros, naturaleza e historia. Hay un nacimiento, y acá es interesante porque es Die Geburt des Geistes ist das Reich der Geschichte, wie die Geburt des Lichtes das Reich der Natur ist. Die Geburt des Geistes, o sea, el nacimiento, y acá por eso Die Geburt der Tragödie, ¿no? Geburt der Tragödie, esta cuestión de nacimiento de la tragedia, hay una cuestión orgánica, esta interés por parte de Schelling, por parte de Nietzsche, de querer remarcar esta cuestión orgánica de vida, insistencia de la vida. Por eso yo decía, bueno, cuando te traducen en vez del nacimiento de la tragedia, te lo traducen como el nacimiento de la tragedia, y ahí en la traducción, ya con el título, se está jugando un error importante porque algo que nos está queriendo resaltar es esta cuestión orgánica, esta cuestión de vida. Die Geburt des Geistes ist das Reich der Geschichte, ¿no? Del reino de la historia. Inicia, ¿no? Y acá es inicia, incluso es, ¿no? Porque dice ist das Reich der Geschichte, es el reino de la historia. Y acá en la traducción pone el nacimiento del espíritu inicia el reino de la historia. Y acá en esta traducción, ya cuando nos pone inicia, ojo, porque nosotros sabemos la carga, ya con lo que estuvimos hablando de esta cuestión del inicio, ya sabemos la carga que implica hablar de inicio o de comienzo. Entonces, ese juego de la traducción nos mete en un lío después, porque si nada más manejamos el texto en español y decimos, ah, bueno, acá está mencionando esta cuestión del inicio, ¿no? Del comienzo, o esta cuestión disruptiva, ¿no? En eso que marcamos, ojo ahí que decía Anfang, ¿no? Como inicio,
Siendo que inicia la aparición de algo, ¿no? El inicio de una cosa. Y es simplemente es das Reich der Geschichte. Wie die Geburt des Lichtes das Reich der Natur ist. Como el nacimiento de la luz es el reino de la naturaleza. Un poco más arriba, sin embargo, sí tenemos clave, esto me lo anoto acá, clave, la cuestión del Anfang, del inicio. Ahí sí está arriba. Un poco entonces entendemos que el traductor está jugando con eso, pero eh, no no está en esa parte estrictamente del texto, ¿no? Porque cuando dice la revelación, en el sentido más concreto del término, sí, die Offenbarung im bestimmtesten Sinne des Wortes. Ahí está bien, ¿no? De la palabra, en el sentido más determinado, más concreto de la palabra. Y después, más adelante, sí dice, ¿no? El hombre, esta debe tener los mismos grados que la primera manifestación en la naturaleza, de tal modo que también aquí sea el hombre la más alta cima de la revelación. Pero el hombre arquetípico y divino, aquel que estaba al inicio junto a Dios, der im Anfang, ahí está, ¿no? Der im Anfang bei Gott war, en el que han sido creadas todas las demás cosas, incluso el propio hombre. Usa, ¿no? Alle anderen Dingen und der Mensch selbst geschaffen sind. Y después dice, el nacimiento del espíritu inicia el reino de la historia, así como el nacimiento de la luz es el de la naturaleza. Los mismos periodos de la creación, acá esta cuestión de los tiempos de la edades del mundo, los mismos periodos de la creación que encontramos en este se encuentran también en aquel. Uno es al otro analogía y explicación. Dieselben Perioden, periodos, ¿no? Periodos de la creación, Perioden der Schöpfung, die in diesen Sinn sind auch in jenem und eines ist des anderes Gleichnis und Erklärung. Y acá una cuestión, ¿no? Se encuentran también en aquel. Uno es al otro analogía y explicación. Yo cuando leí esto, y acá me lo marqué entre signo de pregunta, decía, ¿es esto Spinoza? En esta cuestión de, tendría que encontrarlo ahora exactamente, pero en esta cuestión de de los distintos atributos que habla de la sustancia, y dice, bueno, postula, hay una única sustancia con infinitos atributos, nosotros de esos atributos conocemos, creo que dice dos, el del entendimiento y el de las cosas extensas, y uno es análogo al otro, ¿no? Un recorrido así hace. A diferencia del modo, la sustancia no es en otra cosa, sino que es en sí, dice, ¿no? Em, la existencia de Dios. El conocimiento de la substancia se alcanza mediante sus atributos. Estos son los que el intelecto conocente percibe de la naturaleza o esencia de la sustancia. Como un atributo expresa por definición la esencia o naturaleza de la substancia,
No es concebible que haya varias sustancias que compartan algún atributo, ya que compartirían la esencia y por consiguiente serían una sola. Acá no, el conocimiento de las sustancias se alcanza mediante sus atributos. Em, y en estos atributos, eh, uno de estos es el intelecto, ¿no? Que mencionamos. Dios es esa sustancia que consta de infinitos atributos. A él pertenece todo atributo que exprese positivamente una esencia y que no implique negación. Dios es un ser extenso. La extensión como atributo de Dios nos pone ante algunas dificultades. Bueno, ahí desarrollo también, ¿no? Bueno, esta cuestión. Extensión, la cuestión de la extensión y del intelecto, ¿no? Por atributo entiendo aquello que el intelecto percibe de la substancia como constituyente de la esencia de ella. El atributo pensamiento, los modos primero de los atributos, ¿no? El atributo de extensión y el atributo de pensamiento. El atributo de extensión tiene por modos infinitos inmediatos el movimiento y el reposo, y tiene por modo infinito mediato la consecuencia del universal movimiento y reposo. Bueno, y el atributo de pensamiento, modo infinito inmediato, que es el entendimiento absolutamente infinito, etcétera, etcétera. Yo a lo que iba igual con esta distinción entre los atributos y los modos de conocimiento, era esto, ¿no? Que dice la naturaleza, que tiene que ver con lo real, que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con una cuestión ahí también de finitud, que tiene que ver con lo inconsciente, que tiene que ver con una suerte ahí de lo oscuro, frente a la historia, que tiene que ver con el desarrollo del espíritu, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, de la luz, frente a la oscuridad, eh, de la parte ideal también nos está marcando un poco también en esta cuestión de pensamiento y extensión, digo. Sí. Y que de hecho los está marcando así como diciendo, bueno, en ese despliegue de lo absoluto conocemos dos modos de los atributos, el de la naturaleza y el de la historia, el de la extensión y el del pensamiento, ¿no? Los mismos periodos de la creación que encontramos en este se encuentran también en aquel. Porque después en una parte, cuando mencionas, y bueno, a cada uno de los atributos del pensamiento le corresponde un atributo de la extensión y viceversa, dice Spinoza, ¿no? Entonces, ojo ahí también, porque hay una influencia. Nosotros dijimos que toda la primera discusión con respecto al panteísmo tiene que ver con una discusión del sistema de Spinoza, que de hecho Heidegger, para no perderlo de vista, insiste ya al comienzo de esta obra que toda la discusión de la era moderna comienza a ser un intento por por sistematizar, por llevar a cabo un sistema de la filosofía, y que el que primero que lo logra es Spinoza. De hecho, lo debo tener marcado por acá. El único sistema acabado, construido de punta a punta en su nexo de fundamentación es la metafísica de Spinoza, que fue publicada tras su muerte con el título Ética Ordine Geometrico Demonstrata et in quinque parte distinta, ¿no? De Deo, de Natura es, Originamentis, bueno, etcétera. El texto de la ética. Y que de hecho, insiste Heidegger, el dominio de la exigencia matemática del saber, ¿no? En orden geométrico, ética, el actuar y la actitud del hombre de una importancia decisiva para el modo de proceder en el saber y en la fundamentación del saber. Y que el sistema de Spinoza es importante porque entra dentro de la discusión en el siglo XVIII asociadas a los nombres de Lessing, Jacobi, Mendelssohn, Herder y Goethe, y que tiene sus últimas sombras en el Tratado de la Libertad de Schelling. Así, está entre las primeras páginas de por qué
insiste Heidegger que Spinoza es importante con respecto a la cuestión del sistema de la filosofía y que nosotros decimos, bueno, el problema del sistema de la libertad, la relación libertad-sistema, esta relación de necesidad-libertad y después tiempo, ¿no? Y Heidegger ve claramente el problema, ¿no? Ve claramente la discusión. eh, por eso ahí también es importante tenerlo en cuenta. En esta lectura también, así media detenida, yo le dije, no se puede ir abordando todo, pero que leí tres, cuatro renglones, encontramos ya un problema de traducción, encontramos una cuestión ahí de conceptual con respecto al tema de ANFANG, encontramos un problema también de posible relación con la filosofía de Spinoza. O sea, es un texto para ir con calma, ¿no? Leemos un poco más si les parece, dice, aquel mismo principio que era fundamento en la primera creación aparece ahora de nuevo, pero en una forma superior, como germen y semilla a partir del cual se desarrolla un mundo superior, pues el mal no es más que el primerísimo fundamento de la existencia, y en la medida en que tiende a la actualización en un ser creado, no es de hecho más que la superior potencia del fundamento que actúa en la naturaleza. Acá, en una cuestión está esto, ¿no? De aquel mismo principio que era fundamento en la primera creación aparece ahora de nuevo, como germen y semilla, esta cuestión también, ¿no? De acto potencia, esas categorías aristotélicas en Schelling cumplen bastante la función, la importancia, eso hay que tenerlo en cuenta. Y dice, ¿no? eh, Germen y semilla, también esta cuestión de la semilla hasta dar a luz tiene que ver con esta cuestión también del parto, con esta cuestión de pasar de la oscuridad a salir a la luz. Hay como una serie de imágenes importantes, interesantes, a las cuales Schelling acude, que Ana Carrasco Conde muy bien destaca. Eso es interesante también, por supuesto, para tener en cuenta. Y em, esto acá aparece y va a ir apareciendo también en distintas formas, en distintas imágenes. eh, y hay que uno cuando lo lee tiene que estar ahí atento también a eso. El mal no es más que el primerísimo fundamento de la existencia. Esta cuestión también, ¿no? Del Gevier, del deseo, del ansia, del Sehnsucht, esta cuestión también de querer cerrarse, esta cuestión también de la egoidad, mismidad. Pero así como este permanece eternamente como fundamento sin ser el mismo, del mismo modo el mal no puede alcanzar realidad efectiva y solo sirve como mero fundamento para que el bien, formándose a partir de él mediante sus propias fuerzas, sea gracias a su fundamento un ser independiente y separado de Dios, en donde este último se posee y se reconozca a sí mismo, y que como tal sea en él. Acá, ¿no? La relación de el mal no puede alcanzar la realidad efectiva. El mal sirve como mero fundamento para que el bien, formándose a partir de él, mediante sus propias fuerzas, sea un ser independiente y separado de Dios, en donde este último se posee y se reconozca a sí mismo, y que como tal sea en él. Clave ahí esa parte también, ¿no? Que el mal no puede alcanzar realidad efectiva, pero sirve como fundamento para que el bien sea un ser independiente y separado de Dios.
Pero al igual que el poder indiviso del fundamento inicial, en principio, solo se reconoce como lo interno, base o centro, de un ser singular en el hombre, así el mal permanece también en la historia, inicialmente escondido en el fundamento, y a la era de la culpa y el pecado le precede una época de inocencia o inconsciencia respecto al pecado. Acá en estas ya comienza con esta suerte de divisiones y de cuestiones temporales, arquetípicas o mitológicas, arquetípica en esta cuestión ahí como jugando en un plano de conciencia colectiva, mm, o mítica en esta cuestión de, no sé, del paraíso, ¿no? Como diciendo, bueno, el mal permanece también en la historia inicialmente escondido, otra vez. Das Böse anfangs noch im Grunde verborgen. Inicialmente escondido en el fundamento. Y a la era de la culpa y el pecado, o sea, antes de tomar conciencia de esta cuestión del mal, de haber actuado mal, de tener esta Schuld, ¿no? Culpa, deuda, Schuld de pecado. La era de la culpa y el pecado le precede una época de inocencia o inconsciencia respecto al pecado. Por el mismo modo en que el fundamento inicial de la naturaleza actuaba solo, tal vez de hacía mucho tiempo, intentando para sí con las fuerzas divinas contenidas en él una creación que volvía siempre a sumirse finalmente en el caos, porque faltaba el vínculo del amor, es tal vez esto lo que indica la sucesión de generaciones de desaparecidas que nunca han retornado, hasta que surgió la palabra de amor y con ella se inició la creación perdurable. Del mismo modo, tampoco en la historia se reveló inmediatamente el espíritu del amor. Esta cuestión, ¿no? Que va a ir jugando también em, en esta distinción entre culpa, pecado frente a la inocencia, entre los intentos de la naturaleza y su analogía con respecto a la historia. Y después habla de distintas épocas. Beltralta usa justamente el concepto. Dice, esta época remota se inicia por tanto con la edad dorada del mundo, mit den goldenen Beltralta, de la cual a la actual generación de la humanidad solo le han quedado un débil recuerdo en las leyendas. India Sage, ¿no? Erinnergun. Acá hay conceptos claves. Beltzalza, que va a ser el texto que va a venir ahí en la lección de 1811 en adelante. La Disage, que ya está en el texto de 1793, me parece que es ese texto donde ya comienza con estas cuestiones de la leyenda, de la mitología, etcétera. Quedan en un débil recuerdo, ¿no? Una edad, decíamos, esta cuestión de la culpa, del pecado, en un primer periodo y no tienen lugar en ese primer periodo de inocencia, en esa primera edad dorada del mundo, pero queda como un débil recuerdo, ¿no? Hay como una pulsión, una cuestión ahí inconsciente que está jugando un plano, ¿no? Una época de feliz indecisión. No había que elegir, no había libertad. Otro elegía por uno, o ya estaba todo elegido, ¿no? En la que no existían ni el bien ni el mal. Esto también, ¿no? Un poco el que retoma esta problemática es Nietzsche en la segunda intempestiva, ¿no? Cuando comienza el texto de Nietzsche comienza hablando de la felicidad ingenua de los animales pastando en la pradera.
em, esa memoria a corto plazo o esa vivencia a corto plazo que les hace perder de vista esta cuestión de heideggeriana, si se quiere incluso, del Dasein como proyecto, del Dasein como eyectado, arrojado ahí, en el cual se le está jugando y lo está condicionando en su ser en el mundo, en su idea de proyecto, de horizonte, de precomprensión de las cosas, etcétera, etcétera, tanto su pasado como su presente y condiciona su, eh, afecta su posibilidad futura, ¿no? El Dasein tanto posibilidad y su sentido del ser. Entonces, en esta crítica que, que hace Nietzsche, dice, bueno, esos animales son felices ahí, pero es una felicidad ingenua, ¿no? Por esta cuestión de la falta de visión de mundo, ¿no? De Weltanschauung, de cosmovisión. Es una mirada sesgada, obtusa. Acá también, en una época de es felicidad, sí, una época de feliz indecisión, pero es una felicidad ingenua, ¿no? No existía ni el bien ni el mal. No es esto que va a venir, que va a ir pasando, que se va a ir sucediendo, que dice, a esta le sucedió la época en que reinaban los dioses y los héroes, es decir, la época de la omnipotencia de la naturaleza, en la cual el fundamento mostró de lo que era capaz para sí. En aquel entonces a los hombres les llegaba el entendimiento y la sabiduría solamente de la profundidad. El hombre oráculos brotado de la tierra dirigía y modelaba sus vidas. Imperaban sobre la tierra todas las fuerzas divinas del fundamento, a modo de príncipes de lo alto de seguros tronos. Todo el brillo del arte y la ciencia inspirada hasta que el principio que actuaba en el fundamento apareció finalmente a modo de principio destinado a conquistar el mundo, someterlo todo y a fundar un reino mundial seguro y duradero. De esa felicidad ingenua o esa feliz indecisión a reinaban los dioses y los héroes, ¿no? La omnipotencia de la naturaleza, la aparición del brillo del arte, de la ciencia, hasta esta idea de, bueno, cae nuevamente esta mirada maravillosa de una naturaleza maravillosa, vislumbrante, a conquistar el mundo, a someterlo todo, a fundar un reino mundial seguro y duradero. Cae esa época de la naturaleza. Parece el momento de la historia, ¿no? Llega la época en que todo este brillo se desvanece y el bello cuerpo del mundo anterior se desmorona, como alcanzado por una terrible enfermedad, y reaparece finalmente el caos. Se retorna, ¿no? A ese principio. Llega la época en que todo este brillo se desvanece y el bello cuerpo del mundo anterior se desmorona, como alcanzado por una terrible enfermedad, y reaparece finalmente el caos. Pero ya anteriormente de que llegase el desmoronamiento total, los poderes reinantes en aquel todo asumen la naturaleza de espíritus malignos. Lo que es interesante en toda esta cuestión es cómo nos muestra este proceso, nos muestra este despliegue de lo absoluto,
desde una perspectiva temporal, donde no solamente lucha también este ser humano y esta comprensión del ser humano y que ya en este medio proceso también del texto aparece esta idea de las Peltalta, eh, pero hay también una lucha de carácter metafísica entre espíritus malignos, espíritu del bien, este despliegue de lo absoluto. La tierra vuelve a tornarse por segunda vez desierta y vacía, ¿no? En este volver ahí a partir de ese desvanecimiento del brillo, de ese desmoronamiento, aparece de vuelta la enfermedad, el caos. Dice, no, la tierra vuelve a tornarse por segunda vez desierta y vacía. Se convierte en el momento del nacimiento de la luz superior del espíritu, la cual se encontraba en el mundo desde el principio, pero no comprendida por las tinieblas que actuaban para sí y en medio de una revelación todavía encerrada y limitada. Concretamente, la luz aparece para enfrentarse al mal personal y espiritual. Acá también lo que nos está explicando Schelling, para que aparezca realmente de manera este, pura, concreta, con la verdadera fuerza, ese bien tiene que ganar lugar, hay que dejar lugar a que gane ese mal, ¿no? Eh, Eso es clave en la filosofía de Schelling. Hay que dejar lugar a esa mismidad, está jugando un rol. El problema es cuando se termina corriendo por completo ese centro, ¿no? Tanto el ser humano que, que en esta idea también del oráculo délfico, ¿no? De conócete a ti mismo, eh, que dice nada en demasía, ¿no? Nada en exceso. Esta cuestión también de la mesura, un elemento, una característica apolínea. Justamente Nietzsche también por eso lo va a retomar. Eh, de decir, bueno, está la posibilidad del mal, el mal tiene que cumplir una función y el gran problema está en cuando se produce un corrimiento de aquello que tienen que estar en equilibrio, que tiene que estar mesurado, que tiene que estar eh, en determinado punto, se corre de ese centro y se termina desconfigurando, se termina desmadrando toda la periferia, ¿no? Em, Esto lo explica muy bien también Ana Carrasco Conde, que ya lo venía mencionando con el texto de la limpieza del mal. Em, y ahí es el triunfo del mal. Y ahí hay una frase que a mí me encanta, que está en este texto y que tiene que ver con el umgekehrte Gott, ¿no? Con el Dios invertido. Que no es ni más ni menos que terminar generando ese mal, que no es nada en sí mismo, sino que necesita de algo real, eh, real concreto, real efectivo, de algo que sea Wirklichkeit para aparecer, como la enfermedad, dice Jenny, pero que está ahí latente ese mal y, como le decía, se termina generando, si se le da mayor lugar, mayor importancia eh, a ese mal, termina generando una inversión de los valores, termina eh, anulando lo real o lo verdadero en pos de
moverse en el plano de la apariencia. Eso es importante también destacar, ¿no? Uno se mueve en el plano de la doxa, de la apariencia, y esto es lo que obviamente la filosofía va a criticar, ¿no? Em, se termina generando todo como una adoración a un absoluto que no es el absoluto verdadero. Y eso tiene que ver con haberse cerrado, mantenido en una adoración o de haber promovido en demasía la voluntad individual en lugar de abrazar las fuerzas de esa voluntad universal, de esa voluntad de amor, de esa voluntad de expansión, etcétera, etcétera. Bien, realmente el seminario ha sido una invitación para abordar estas dos obras, tanto las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, de 1809 de Schelling, eh, para que tengan herramientas generales para poder abordarlo. Y por otro lado, el texto de 1936 de las lecciones de Heidegger del Tratado sobre la Libertad eh, Humana de Schelling, que es del tomo 42 de las obras completas, es otro texto arduo, son otras lecciones arduas, con otra intencionalidad de Heidegger de pensarlo a partir de la historia de la metafísica, de la historia de la ontología, de la historia de esa metafísica en un sentido ya casi negativo, de índole negativa, como historia del olvido del ser, y también utilizarlo a Schelling como herramienta para pensar su despliegue de ser y tiempo. Entonces hay que leer con mucha atención primero el texto de Schelling para después ir al texto de Heidegger. Uno no va a aprender más Schelling por haber leído a Heidegger, sino que va a aprender más Heidegger que Schelling, pero sin embargo tiene claves de lectura que son importantes para volver o retornar o ser, que sean disparadores en nuestra interpretación de la obra de Schelling. Y eso también vale para los otros textos de Heidegger sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Hegel, sobre Parménides, Heráclito, etcétera, etcétera. Y hacer una lectura detenida, bueno, hoy hicimos un poco el ejercicio ese, eh, lleva mucho tiempo, por eso no es más que una invitación. Lleva mucho tiempo porque hay que tener en cuenta las traducciones, hay que tener en cuenta el lenguaje, hay que tener en cuenta distintos conceptos. Me parece que un poco el ejercicio de hoy sirve de ejemplo para ir mostrando muchas cosas que están ahí como dadas por hecho, implícitas, ocultas ahí en la discusión. Y si todo eso está en tres, cuatro renglones del texto de Schelling, imagínense todo lo que suma y aporta y intenta obviar Heidegger también, ¿no? Eh, Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado la propuesta, que haya sido en algún punto también lo que le esperaban, que le sirva como disparador, incluso también desde el disgusto o el no gusto del seminario de las clases, que sirva también como disparador para que quienes escuchen las lecciones tomen la iniciativa y discutan sobre estas lecciones, discutan sobre estas clases y discutan también y principalmente sobre estos libros. Y bueno, espero eh, poder tener algún contacto pronto con ustedes y obviamente para mí un placer, eh, humildemente también ir reconociendo en la medida en que uno trata de explicar estos temas, reconocer la falencia, la falta, las carencias,
y lo que falta por profundizar sobre estos temas también, ¿no? La falta de referencia, búsqueda de material, etcétera, etcétera. El tiempo también para poder digerir eh, estas obras y que uno cada vez que la lee va encontrando siempre algo nuevo. Y con todo esto, mandarles un saludo y espero que lo hayan igualmente disfrutado, apreciado y que puedan cada tanto volver a escuchar las lecciones si tienen la posibilidad, y de obviamente confrontar los textos, que eso es lo más importante, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima y les mando un saludo enorme desde Buenos Aires. Hasta la próxima. Saludos.